continuar en cierta manera con el tema que iniciamos la vez pasada acerca de la Pascua. Y ahora Cristo, concluimos, y así lo dice la palabra de Dios, ahora Cristo es nuestra Pascua. Él es nuestra Pascua, la cual fue sacrificada por nosotros. Él es el Cordero, así lo dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, hemos dicho que hay quienes sustentan que el Señor Jesús estableció una cena con sus discípulos a partir de entonces. Aunque la Biblia dice, hermano, que el Señor lo que tuvo con sus discípulos fue esa cena de la Pascua. Bueno, alguien dice, es que en la Pascua original no había vino. Sin embargo, el vino se ha incluido en la Pascua de los judíos desde tiempos bíblicos, desde tiempos en la historia de Israel, desde que empezaron a cosechar los frutos de la tierra, es decir, la vid, la uva, y de ahí hacían el vino. Desde entonces empezaron a incluir el vino en la Pascua. Por eso leíamos que en Josué capítulo 5, versículo 10, ahí hace mención que cuando celebraron la Pascua, versículo 10 dice, vamos a leer este texto, 5:10 de Josué, amén. Y los hijos de Israel asentaron el campo en Gilgal y celebraron, ¿qué cosa? La Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua, recuerde que la Pascua no terminaba ahí. La Pascua iniciaba, cierto, con el día 14, pero el gran día de la Pascua, hermano, era el día 15, y de ahí eran 7 días más de Pascua. 7 días de los panes de ácimos sin levadura. Y entonces nos encontramos ahí en ese periodo, en esos 7 días siguientes, y dice el versículo 11, y al otro día de la Pascua, o sea, del día 14, pero que continuaba la Pascua, comieron, ¿qué cosa? Del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Gloria a Dios. Notamos, hermano, que ni las espigas nuevas tostadas estaban incluidas en la Pascua original, y tampoco el fruto de la tierra. Pero sin embargo ahí dice que comieron del fruto de la tierra. Entonces se considera que desde esos tiempos, desde los tiempos que llegaron a Canaán, los tiempos de Josué, empezaron a usar el fruto de la vid, el fruto de la tierra, el fruto de la vid o vino en la Pascua. Posteriormente, los judíos, como en el siglo II, instituyen no solamente tomar vino, sino que en forma ritual y simbólica toman 4 copas. Si usted lee algo de cómo ellos celebran la Pascua, se dará cuenta de eso, que hablan de 4 copas, sí, las toman literalmente, y para ellos tiene un simbolismo, pero eso ya vino posteriormente, pero desde tiempos antiguos, desde tiempos bíblicos, el vino era incluido en la Pascua. Ahora vemos que el Señor toma la Pascua con sus discípulos e incluye el vino también. Ahora vamos a continuar viendo, hermano, cómo la Biblia habla ciertamente de una cena
pero no una cena literal, porque la cena hasta ahí fue la última Pascua. Ahora en lo espiritual, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿De qué tipo de cena habla aquí, hermano? Inclusive aquellos que son dados a hacer una cena literal, un ritual literal en torno a una cena, reconocen que este texto no habla de una cena literal, sino que habla netamente de una cena espiritual. Y esta invitación a esta cena se trata de oír su voz, abrir la puerta del corazón. Y entonces el Señor dice: si alguno oye mi voz y abriere la puerta, entraré a él. ¿Y qué más dice? Y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que para los judíos todavía hasta el día de hoy la cena tiene un simbolismo de comunión. Es ahí donde, terminadas las labores del día, los afanes del día, los trabajos y tareas del día, la familia se sienta a la mesa, platican sus experiencias. Por cierto, no creo que estén con el celular. En Israel, precisamente uno de los barrios de Jerusalén, hay un barrio de judíos ortodoxos que en su gran mayoría, digo porque siempre hay sus excepciones, por cierto, ellos no usan celular inteligente o lo que le llaman smartphone, sí, con internet y con redes sociales. Ellos siguen usando teléfonos de teclas, de esos antiguitos solamente para marcar. Y bueno, si usan ese tipo de teléfonos, estoy seguro que aprovechan la comunión en la cena, paz de Cristo, en lugar de estar con el celular, aprovechan esa intimidad, esa comunión en la familia. Y por eso la cena, aún hasta el día de hoy entre los judíos, tiene un significado de comunión, de convivencia. Y hablando en esos términos y en este lenguaje, el Señor dice: si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, al oír su voz, si abriéramos la puerta del corazón, vamos a tener comunión con el Señor. Vamos a tener comunión con Dios. Eso es lo que resalta aquí. No un alimento literal, por supuesto que no. Es una cena espiritual. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Y es que la Biblia dice, hermano, ahí en Romanos capítulo 14, carta a los Romanos capítulo 14, algo muy importante que debemos entender nosotros hoy en día. ¿Lo tenemos? Dice en el versículo, vamos a leer desde el versículo 15 al 17. Amén. Empero si por causa de la comida, sí, habla de una comida literal. Si por causa de la comida tu hermano es contristado,
ya no andas conforme a la caridad o al amor. No arruines con tu comida aquel por el cual Cristo murió. Sí, habla de comida literal, hermano, porque hay quienes comían de todas las cosas y hay quienes muy celosos de lo que hoy se llama la dieta kosher, de no comer ciertos alimentos, eran muy celosos desde aquel tiempo. Por eso, antes de proseguir con el versículo 16, vea lo que dice el versículo 1 de este mismo capítulo 14. Recibir al débil en la fe, pero no para contiendas de disputas. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todas las cosas, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le levantó. Entonces, evidentemente habla de comida literalmente. Pero hablando, volviendo al versículo 15, que dice, no arruines con tu comida aquel por el cual Cristo murió. Versículo 16, no sea pues blasfemado vuestro bien. Y luego dice esta gran verdad, versículo 17, que el reino de Dios no es comida ni bebida. Otra versión dice, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en qué consiste el reino de Dios. Justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. No se trata entonces de comida literal, hermano. El reino de Dios no se trata de comida literal. Pues imagínese, ¿verdad? Si se tratara de comida literal, hay que traer un pan de la panadería y encargarlo que sea sin levadura. O le encargamos a una hermana o a un hermano que haga ese pan. Y luego alguien pudiera decir, hermano, pero el cordero, ¿qué? Hay que comer el cordero. Pues búsquelo que sea macho de 1 año y sin defecto. Y si nos dice, pero es que yo no conozco de corderos, ¿cómo voy a saber si no tiene defecto? ¿Y cómo voy a saber si me están vendiendo macho de 1 año? Hermano, entraríamos en muchos conflictos, entraríamos en muchas cuestiones. Por eso, para evitarnos cuestiones, el reino de Dios no es comida ni bebida. Y luego si entráramos al asunto del vino, quizás alguien dijera, bueno, pues en el Walmart venden un jugo puro de uva. Quizás otro dijera, no, hermano, ese no es vino puro, mejor hay que conseguirlo de manera artesanal en un lugar donde lo hagan, donde lo expriman. Quizás alguien diga, no, pues para estar más seguro, ¿qué le parece si compramos las uvas y las exprimimos? Dice aquí la Biblia, el reino de Dios no es comida ni bebida, no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. En eso consiste el reino de Dios. Vamos a el Evangelio según Juan, capítulo 4. Oiga, ellos pensaron en una comida literalmente. ¿Habrá traído alguien, le habrá traído alguien lonche al Señor? Una comida muy especial. ¿Se trataba de una comida literalmente, hermano? No. El Señor Jesús dice en el versículo 34, díceles Jesús, mi comida es, ¿qué cosa? Que haga la voluntad del que me envió
y que acabe su obra. Esa es mi comida. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Nos pasamos ahí a Juan capítulo 6, versículo 27. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: trabajad no por la comida que perece. ¿Cuál es la comida que perece? La literal, ¿cierto? La que se va a la letrina. Allá encontramos una escritura en 1 Corintios, parece que es el capítulo 6, que dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Sí, es 1 Corintios 6:13. Empero a él, al vientre y a las viandas deshará Dios. Entonces, ese es el fin, hermano. Deshará Dios el vientre y las viandas. Si alguien se deleita mucho con los manjares de este mundo, pues hermano, en la eternidad nos vamos a deleitar con una comida que no perece. Pues si ya no habrá vientre, no habrá letrina, gloria a Dios por eso, no habrá drenaje. Qué bueno, ¿verdad? Porque eso mal administrado trae muchos malos olores y muchas consecuencias. Todo eso no existirá, hermano. Entonces, el Señor dice: trabajad no por la comida que perece, más por la comida, en lugar de trabajar por la comida perecedera, trabajad por la comida. ¿Cuál comida? Que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre, ¿qué dice? Os dará, porque a este señaló el Padre, que es Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Hay una comida perecedera y hay una comida que a vida eterna permanece, la cual nos da nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Luego, hablando de esta comida que no es perecedera, que no es literal, dice el versículo 32. Gloria a Dios. Vamos a leer desde el 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, ¿cierto? El maná era literal. Amén, hermanos. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Aquel pan, hermano, no era propiamente del cielo de Dios. No, hermano. Sí, era de este cielo, pero no del cielo, del tercer cielo. Porque la Biblia habla, hermano, del tercer cielo, el cielo de nuestro Dios, donde está su reino. ¿Recuerda lo que dice la oración conocida como del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, sea hecha tu voluntad, como en el cielo. Primero dice que estás en los cielos, pero cuando dice sea hecha tu voluntad como en el cielo, solamente habla de uno, y ese cielo es el tercer cielo. Sea hecha tu voluntad como en el cielo. Gloria a Dios. Entonces, por eso Jesús dice: no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Versículo 33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vida eterna, hermano, vida espiritual. Dijéronle: Señor, danos siempre este pan. Versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida.
Él es el pan de vida, hermano. No un pan, no una cena o una comida literal, por supuesto que no, sino una comida espiritual, la cena del Señor. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Mire, seguimos leyendo el versículo 40. Sigue diciendo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice del cielo he descendido? Y Jesús respondió y díjoles: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese o no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino el que vino de Dios, éste ha visto al Padre. Ahí está, esto es en Jesús. 47. De cierto os digo, el que cree en mí, ¿qué dice? Tiene vida eterna. Note usted cómo el versículo 40 dice: el que cree en él tenga vida eterna. El versículo 47 vuelve a decir de manera similar: el que cree en mí tiene vida eterna. Y ahora, es que creer en él, vamos a ver a qué equivale, hermano. Vamos a ver que creer en él equivale a comer esa verdadera comida, ese verdadero pan que descendió del cielo. Lo vamos a comprobar si seguimos leyendo el versículo 48. Amén. Sigue diciendo ahí la escritura: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y son muertos. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiera, ¿qué dice? No muera. O sea, si no muere, es que puede tener vida eterna. Pero el versículo 51 nos lo confirma: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué dice? Vivirá para siempre. ¿Acaso no es lo mismo creer en él para tener vida eterna, a comer de este pan del cielo, y que si alguno comiere de este pan vivirá para siempre? Es decir, tendrá vida eterna. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por vida del mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. Sigue diciendo, versículo 52 al 55. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos su carne a comer? Claro, no se trataba literalmente de que se comieran a Cristo, pues eso sería canibalismo, sería una abominación. Pero el Señor hablaba en términos espirituales de aceptar su carne que iba a ser partida y su sangre que iba a ser derramada por nosotros, para que de esa manera pudiéramos tener vida eterna. Versículo 53. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, ¿qué dijo? No tendréis vida en vosotros. Ahí está, el comer su carne
y beber su sangre equivale a tener vida. Y esto, hermano, vida eterna. Es lo mismo que creer en Él, como dice el versículo 40, el que cree en Él tenga vida eterna. Y como dice el versículo 47, el que en mí cree tiene vida eterna. Gloria a Dios. Sigue diciendo el versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí está. Es lo mismo que obtenemos si creemos en Él. Si comemos su carne y bebemos su sangre, tendremos vida eterna. Eso es creer en su palabra. Aceptar, hermano, su carne que fue partida por nosotros, molido por nuestros pecados, y aceptar su sangre que fue derramada por nosotros. Alguien dirá, pero ¿qué tiene que ver creer en su palabra con aceptar su sacrificio? ¿Acaso Cristo no es la palabra, hermano? ¿Acaso Juan 1:1 no dice, en el principio era la palabra era con Dios y la palabra era Dios? Él es la palabra. Gloria a Dios. Creer en su palabra es lo mismo que aceptarlo a Él, aceptar su sacrificio, su carne que fue partida por nosotros y su sangre que fue derramada por nosotros. Por eso el versículo 54 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 55, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ahí está, hermano. Carne que es verdadera comida y sangre que es verdadera bebida. Por supuesto que no se refiere en términos literalmente, porque como ya dije, pues sería una abominación, sería canibalismo. Además, si literalmente comiéramos sangre, sería una contradicción a la palabra, pues en la palabra de Dios está escrito que no debemos de comer sangre. Amén. Entonces, por supuesto que no se refiere a lo literal. Pero hubo quien, hermano, no entendió esto y dijo en el versículo 60, muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero? Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. Ahí está, es de manera espiritual. No se trata de canibalismo. El Espíritu es el que da vida y la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ¿qué son, hermano? Son espíritu y son vida. Aquí está lo que da vida. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, entonces, después de esto, hermano, muchos de sus discípulos, dice el versículo 66, desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y respondió Simón Pedro. Oiga bien lo que respondió Simón Pedro con una revelación de Dios. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras ¿de qué? De vida eterna. ¿Por qué digo que una gran revelación, hermano? Porque Pedro entendió que no se trataba de canibalismo. Pedro entendió que lo que da vida eterna es su palabra. Pedro entendió que lo que da vida eterna es su palabra y es lo mismo a comer su carne y beber su sangre.
Es lo mismo aceptarlo a Él en su sacrificio, porque Él dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y de esa manera pueden tener vida para siempre, vida eterna. Y Pedro entendió esto claramente y él dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahí está la vida eterna, en esa verdadera comida, en esa verdadera bebida. Alabamos el nombre de Jesucristo. Por eso, hermano, recuerde, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Colosenses capítulo 2, vea lo que dice Colosenses 2. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Versículo 16 nos dice la palabra de Dios, por tanto ¿qué? Esto es en consecuencia de algo. O en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de días de reposo, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Ya nadie os juzgue en que si tenemos que comer un corderito macho de 1 año y sin defecto. Ya nadie juzgue en eso, porque el reino de Dios ya no se trata de comida literal o de un corderito literalmente. No, hermano. Ahora el reino de Dios es justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Ya nadie os juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de días de reposo. Ya eso, hermano, no aplica. Eso, hermano, fue en la sombra de lo porvenir. Esa comida del corderito era la sombra de Cristo. Recuerda cómo veíamos con la sangre del cordero, pusieron en las puertas de sus casas, en los dinteles, en los postes, pusieron la señal de la sangre y eso los libró de la muerte. Era la sombra. Ahora, el que acepta la sangre de Jesucristo también tiene la señal para que el Señor nos limpie de todo pecado. ¿Y qué es la paga del pecado, hermano? Muerte. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso, mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Primera de Juan 1:7, ¿lo tenemos? Mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. La cena, recuerde que habla de comunión. Tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice? Nos limpia de todo pecado. ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Muerte, es decir, nos libra de la muerte. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Ahí en Apocalipsis 7, ya que estamos ahí cerca, 7 de Apocalipsis. ¿Lo tenemos? Versículo 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Leo también el 13, hermano, para saber a quién se está refiriendo. Y respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de grande tribulación
y han lavado sus ropas y las han blanqueado. ¿En qué, hermano? En la sangre del Cordero. Lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Bendito el nombre de Jesucristo. Hechos capítulo 20. Vamos allá a Hechos capítulo 20. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos ahí al versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó. ¿Cómo la ganó? La ganó por su propia sangre, su sangre que Él derramó. Esa, hermano, aceptar su sangre que Él derramó es la verdadera comida. Aceptar su cuerpo que fue molido, partido por nosotros, esa es la comida a la cual hace referencia Juan capítulo 6. Y que también el Señor Jesús hizo referencia en aquella última Pascua con sus discípulos, pues partiendo el pan, dio a sus discípulos y dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y también, tomando la copa, repartióla entre ellos y dijo: esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 9, carta a los Hebreos, capítulo 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Lea lo que dice el versículo 8. 8 en adelante. Amén. Dando en esto a entender el Espíritu Santo que aún no estaba descubierto el camino para el santuario, entre tanto que el primer tabernáculo estuviese en pie, lo cual era figura de aquel tiempo presente, en el cual se ofrecían presentes y sacrificios que no podían hacer perfecto cuanto a la conciencia al que servía con ellos, consistiendo solo en viandas, es decir, en ciertos alimentos y en bebidas, y en diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, es decir, algo literal, impuestas hasta el tiempo de la corrección. Mas estando ya presente Cristo, pontífice o sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, mas por su propia sangre entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, ¿cuánto más? ¿Qué cosa? Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo. Entonces, hermano, cuando el Señor habló y dijo: esta es mi sangre que por vosotros se derrama, habló de su sacrificio, de aceptar esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario y ser lavados de nuestros pecados por su sangre. Amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Ya desde el Antiguo Testamento, hermano, la Biblia habla
de una comida no literal, sino de una comida espiritual. Mire lo que dice Isaías 55, gloria a Dios. Isaías 55, santo es su nombre. ¿Lo tenemos, hermanos? Versículo 1 al 3. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprar y comed. Venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero no en pan y vuestro trabajo no en hartura? Oídme atentamente, y oyendo atentamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué dice? Y comed el bien. ¿Por dónde se come este bien, hermano? Por los oídos, y es el oír la palabra de Dios. ¿O acaso Romanos 10:17 no dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios? Y por fe, hermano, es que somos salvos. Amén. Gloria a Dios. Ahí está, como dice el versículo 3. Bueno, el 2 termina diciendo, oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma, no el estómago, no el vientre, sino se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Jeremías, vamos a ver cómo Jeremías también habla de esta comida que no es literal, sino que es espiritual. Jeremías 15, bendecimos el nombre del Señor Jesucristo. Jeremías 15, versículo 16. Amén. Halláronse tus palabras. ¿Y qué hizo con las palabras de Dios? Y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Gloria a Dios. Halláronse tus palabras y yo las comí. Ahí está la verdadera comida, que a vida eterna permanece, porque el que cree en Él, el que cree en su palabra, tiene vida eterna. Alabamos el nombre de Jesucristo. Proverbios capítulo 9, vino a mi corazón esa escritura también, hermanos. Proverbios 9, versículo 1 al 5. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. ¿Sabe quién es la sabiduría, hermano? Pues la Biblia dice que Cristo es sabiduría, Él es la sabiduría. Edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mató sus víctimas, templó, ¿qué cosa? Su vino. Ahí está, mató sus víctimas. Habla de animalitos, corderos, por ejemplo. Templó su vino, ¿y qué puso? Y puso su mesa. ¿Verdad que está preparando una cena? Pero ¿acaso la sabiduría está preparando una cena literal? Por supuesto que no. Es una comida netamente espiritual. Sigue diciendo el versículo 3, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, cualquiera simple venga acá, y los faltos de cordura dijo, venid. ¿Cuál es la invitación? Comed mi pan y bebed del vino que yo he templado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia.
venid, comed del pan y bebed del vino. ¿Esta acaso es una invitación a lo literal, hermano? Por supuesto que no, hermanos, paz de Cristo. No se trata de que aquí pongamos una mesa aquí enfrente y que pongamos panecitos sin levadura. A ver, hermano, ¿se pudiera encargar de hacer los panes sin levadura? A ver, hermana, ¿pudiera ir al Walmart a traer vino de uva? Tanto es el Señor. Y digo porque así lo hacen en muchos lugares, ¿verdad? Hagan fila, hermanos, se les va a dar un pedacito de pan sin levadura y una copita. Y ahí está el pastor, ya no el cura, hermanos, sino los pastores, muchos de ellos, afortunadamente no todos, diciendo, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Y están dando un pan, un panecito y una copa de vino. Cuerpo de Cristo, dicen algunos, sangre de Cristo. ¿No le recuerda el ritual de la misa, hermano? Muy semejante. Le digo porque yo lo llegué a ver, hermano. Como eran muchos los congregantes, ya ni mesas ponían. Entonces, ¿qué cena, hermano? ¿A poco será una cena comer un pedacito de pan y una bebidita de vino? ¿Será eso una cena? ¿Se irán satisfechos a su casa ya para ya no cenar? Mayormente a los que les gusta cenar bien. Eso no es una cena, por favor. Pero así lo hacen, hermano, en muchas iglesias. Cuerpo de Cristo, tenga su panecito, su galletita, sangre de Cristo, tenga su bebidita de la copa. No, hermano, no es un asunto, no es una cena literal. Aquí se trata de recibir su sabiduría. Por eso es la sabiduría, no una cocinera. Y porque hay pan engañoso. Recuerde lo que dice ahí más adelante, el mismo libro de Proverbios. Bendito el nombre del Señor Jesús. Proverbios. Santo es su nombre. En el capítulo 23, versículo 1 al 3. ¿Lo tenemos? Cuando te sentares a comer con algún señor, y habla también en el sentido espiritual, vamos a ver por qué, hermano. Cuando te sentares a comer con algún señor, hermanos, es que vamos a tener un predicador de renombre entre nosotros. Ahí están la congregación para oír a ese señor, a ese predicador. Pues aquí está una advertencia importante. Cuando te sentares a comer con algún señor, considera bien lo que estuviere delante de ti y pon cuchillo a tu garganta. O sea, no te lo comas. Si tienes gran apetito, pon cuchillo a tu garganta, es decir, detén aquel bocado. No codices sus manjares deliciosos, porque es pan. ¿Qué tipo de pan es? Engañoso. Pero es que habla tan bonito. Mire, una bendita, habla tan precioso. Este hermano tan lleno de amor. Cuidado, porque es pan engañoso. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Entonces, la verdadera comida, hermano, no es literal. El reino de Dios no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, gozo y paz por el Espíritu Santo. Y es a través y por esa comida, hermano, que si la desechamos, si tenemos en poco el sacrificio de Cristo, porque
Desechar su palabra es lo mismo que desechar su sacrificio, porque su sangre, su sacrificio es verdadera comida, su sangre que Él derramó y su carne, su cuerpo que fue partido y molido por nosotros. Se refiere a lo mismo. Y el despreciar ese alimento, hermano, sí es de condenación. Sí es de condenación. ¿Alguien cree que un pedacito de pan, si se lo come indignamente, ya va a ser culpado del juicio? Óigame, un pedacito de galleta, ¿a poco va a tener el poder de traer condenación o salvación para nuestras vidas? Por supuesto que no. Primero a los Corintios, capítulo 11, mire lo que dice ahí. Gloria al Señor Jesús. ¿Tenemos? Dice el apóstol Pablo en esta carta, versículo 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Claro que ya hemos dicho que el Señor no dijo, sigan haciendo esto o harán esto en memoria de mí. No, sino que habló en ese tiempo presente, diciéndole a sus discípulos, hagan esto ya no pensando en el Cordero de la Pascua, sino hagan esto pensando en mí. Porque esto, refiriéndose a aquel pan, representaba su cuerpo que iba a ser partido por nosotros. Su sangre o el vino representaba su sangre que iba a ser derramada por nosotros. Versículo 25. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que vivieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan, no dice todas las veces que comieres un pan, como si fuera cualquier pan. No, se refiere a este en específico, el pan que es dado por nosotros, hermano. El pan del cual dijo, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Allí está. Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, no dice una copa, sino esta, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Ahí, hermano, anunciamos su muerte. Y no porque prediquemos precisamente de la muerte del Señor. Alguien que celebra esto de forma tradicional, el día de la Santa Cena, predican de la muerte del Señor. Que porque ahí dice que hay que la muerte del Señor anunciamos. Realmente, hermano, vea lo que dice ahí cerca, hermano, vamos a ver lo que dice el capítulo 15, enseguida volvemos ahí. Capítulo 15, versículo 31. Vamos a ver de qué forma nosotros anunciamos la muerte. Recuerde que no precisamente con una predicación, con un anuncio de voz, no, sino vamos a ver que con el testimonio anunciamos la muerte en nosotros mismos. Versículo 31. ¿Lo tenemos? Si por la gloria que en orden a vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿qué dijo? Cada día muero. Cada día muero. Literalmente, no precisamente. ¿O no dice allí Romanos capítulo 6? Vamos a ver, recordar lo que dice Romanos capítulo 6, versículo, gloria a Dios, versículo 8. Vamos a abreviar un poco. El 8, mire lo que dice. Y si morimos con Cristo,
¿Cuándo es cuando morimos en Cristo? Según el contexto, es cuando somos bautizados, amén, sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Entonces, si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, la muerte del Señor Jesús no se anuncia propiamente con una predicación, sino se anuncia en nuestra vida cada día que morimos por Cristo. ¿Qué dice Gálatas 2:20, hermano? ¿Lo sabe de memoria? Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo. El yo, ¿cómo estaba? Muerto. Vivo no ya yo, mas Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y vivo? No, yo ya no vivo, estoy muerto. Eso, hermano, lo anunciamos siempre con nuestro testimonio, con nuestra vida. Volviendo ahí a 1 Corintios 11, sigue diciendo el versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa, note usted que no dice cualquier pan o cualquier copa que pueda conseguir en una panadería, en una vinatería, por supuesto que no. Cualquiera que comiere este pan del el cual es partido por vida del mundo. Este pan del cual el Señor dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor. ¿Cuál copa es, hermano? Del Señor, esa copa de la cual el Señor dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esa es la copa, la sangre del Señor. Cualquiera que bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Eso trae culpa, hermano, eso trae condenación. Pues mire lo que sigue diciendo el 28 y el 29. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan, no de un pan cualquiera, de aquel pan. Repito, ¿de cuál pan está diciendo? Del que dijo el Señor, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Entonces, refiriéndose a ese pan, dice, coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Ahí está, hermano, el simbolismo. El que come y bebe indignamente. ¿Cuál pan? Repito, el que el Señor dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Vamos a comer la cena del Señor. Y tiene que venir preparado y no andar comiendo indignamente. Y resulta que el que anda más mal es el primero en la fila para comer el pedacito de pan y la copita de vino. Y luego ya hay pensamientos, ¿cómo? Si este se anda bien mal, y miren, es el primero. Y aquel que pensábamos que andaba muy bien, ¿cómo el hermano ni siquiera se paró? Entonces, pura hipocresía, por algo no se paró a la cena, porque ha de andar bien mal. Jueces de malos pensamientos. Eso trae, hermano, muchas complicaciones. No, hermano, no es que un pan traiga juicio, un pan literal, sino lo que sí trae juicio es que rechacemos esa sangre que se derramó por nosotros, Cristo Jesús, la palabra. Que rechacemos ese cuerpo que fue partido por nosotros, molido por nuestros pecados. Eso sí, hermano, el que come y bebe indignamente,
Es decir, sin poner por obra la palabra, sin vivir agradecido por ese sacrificio, sin morir, porque la Biblia dice que si Cristo murió por nosotros, según a los Corintios 5:14, luego todos nosotros somos muertos. Amén. Para que ya no vivamos más para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Bendito el nombre de Jesucristo.